lo que estamos viendo, que Él todavía tiene un plan para nosotros. He venido yo diciendo que el plan de Dios para nosotros, el buen plan de Dios para nosotros, es que nosotros volvamos a la senda antigua. Cuando nosotros leemos el texto específicamente de la senda antigua, es cuando el profeta empieza a decir: paraos y vean la senda que está allá por delante, y vuelvan, les dice, vuelvan al camino, vuelvan a esa senda antigua, vuelvan a la senda antigua. Entonces yo he estado ahí meditando en mi corazón, y yo le dije yo al Señor: Señor, ¿será que yo estoy listo para volver a la senda antigua? Y entonces, como el Señor responde como Él quiere y como Él sabe y a la hora que Él quiere, entonces no me ha dicho nada. Eso es importantísimo e interesante. Pero yo quiero retarles a que ustedes en esta mañana se pregunten: ¿usted estará listo para volver a la senda antigua? ¿Usted está listo para volver a la senda antigua? Es que la senda antigua, hasta donde vamos en el texto y hasta donde vamos en el estudio, implica que el plan de Dios es que nosotros volvamos a la senda antigua. Ese es el plan de Dios. Pero la senda antigua implicaba para aquel momento histórico al pueblo de Israel, que había sido tomado, ¿verdad?, por este hombre, por Nabucodonosor, y Dios permitió que se los llevara y que los tuviera ahí en cautiverio. Y después los va a soltar, pero para que los vuelva. Inclusive el pueblo dijo: no, nosotros no vamos a volver a la senda antigua. Nosotros no vamos a volver sobre el patrón, sobre el punto de partida que es Dios el Señor. Cuando nosotros pensamos en la senda antigua, debiéramos de pensar entonces qué es lo que Dios quiere para su vida y para la mía. Porque si solo voy al texto sagrado como tal, la senda antigua para mí, el plan de Dios para mí sería que yo sea formado a la estatura de la plenitud del varón perfecto, que Cristo en mí sea la única esperanza de gloria, hasta que todos lleguemos a la plenitud del varón. Igualmente, para llegar a ese proceso, la Escritura a nosotros nos enseña que entonces debemos de orar, que debemos de tener los ejercicios espirituales, que debemos estudiar la palabra. Hermanos, si no se estudia la palabra, nosotros vamos a ir a un caos, vamos a ir a una crisis. Y por eso la iglesia ha entrado en un proceso de crisis. La iglesia no está estudiando la palabra. Yo estoy hablando en la generalidad de la iglesia. Aquí todavía nos empunchamos un poquitico, pero la iglesia no está estudiando la palabra. A la iglesia le gusta solamente ir a un culto, ojalá de esos bastante fuertes emocionales, ¿verdad? Y qué bonito estuvo el culto, porque se brincó, porque se saltó, porque las manifestaciones del Espíritu Santo son de verdad. Y amén por eso, yo lo creo, lo confieso, lo predico y lo practico. Pero el estudio de la palabra es nuestro fundamento, es la columna vertebral del cristiano, hermano. Para estudiar la palabra, usted no necesita ser el más inteligente, usted solamente necesita tener un corazón grandote y decir: Señor, no entiendo, pero te creo. No lo sé todo, Señor, pero voy a seguir tus preceptos. Voy a seguirte, Señor. Voy a buscar de ti en la palabra, porque si yo quiero conocer la mente de Dios, yo tengo que conocer la palabra. Amén, hermanos. Por eso la senda antigua entonces nos va a colocar a nosotros en principios que hemos dejado, hermanos. ¿Cómo está tu tiempo de oración? Ese es un principio de la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? Bueno, ¿cómo me estoy congregando? ¿Estoy yo sirviendo? ¿Estoy dando? ¿Estoy de verdad ofreciendo sacrificio de alabanza y de adoración al Señor? Son principios, hermanos, que están ahí, que me hacen ir por la senda antigua. Por eso creo que la respuesta del Señor, me la está dando en este momento, es eso. Yo necesito entonces volver a la senda, necesito a los principios, necesito seguir orando, necesito estudiar la palabra, necesito ayunar, necesito buscar de Dios de todo mi corazón, en todo tiempo, en todo momento. Necesito entender que su fidelidad es para siempre. Amén, hermanos. Entonces, ¿estamos listos para volver a la senda antigua? Es la pregunta. Porque eso es un asunto que nos toca a nosotros. Es una decisión suya y mía. El Señor ya lo hizo, pero a nosotros nos toca entonces volver y estar y permanecer en la senda antigua. ¿Qué dice Jeremías en ese capítulo? Yo sé muy bien los planes, dice, ¿cómo?
Yo sé muy bien, leámoslo ahí, se puede ver. 1, 2, 3. Yo sé muy bien, dice el Señor. Yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Eso es parte del principio. Vamos a ver, hermanos, porque repasemos repasemos lo visto hasta aquí. Recuerdan que nosotros estuvimos y hemos estado ya por 2 domingos viendo algunas cosas, y dentro de lo que hemos visto hemos hecho declaraciones que de verdad, hermanos, tienen que ser tomadas en cuenta por nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque son declaraciones que están en la Escritura, no son aspectos solamente en el cual usted dice, es que a mí se me ocurrió decir una frase bonita. No fue que se me ocurrió hacer una frase bonita, es que al final yo soy responsable de aquellas cosas que yo digo que están en la Escritura. ¿Cuántos se acuerdan que el primer domingo que nosotros estuvimos compartiendo, hermanos, dijimos y hablamos con respecto a aquello que era la frase que nos íbamos a aprender? ¿Cuántos se acuerdan de esa frase? A ver, ¿quién dijo yo? La capacidad. Qué bueno, ¿eh? Ok, vamos a repetirlo. La capacidad de ver lo bueno en todo es la capacidad de ver a Dios en todo. ¿Cómo es? La capacidad es... Y eso es un gran principio, hermanos. Si yo puedo ver a Dios en todo, si yo puedo ver en mi circunstancia que Dios no me ha dejado, si yo puedo ver en mi capacidad y en mi situación que Dios está conmigo, entonces podré involucrar a Dios dentro de todos los procesos. Hermanos, enfermedad, situaciones económicas, situaciones financieras, todo lo que a usted le pueda rodear, aún los grandes éxitos que usted pueda tener en su vida, todo esto involucra la voluntad de Dios, si yo puedo ver y quiero ver a Dios en el proceso. ¿Qué es lo que entonces pasa? ¿Por qué es que nos cuesta tanto, hermanos? Lo hemos visto también en los domingos anteriores, y una de las cosas que nosotros hablábamos es que nosotros necesitamos definitivamente buscar a Dios en medio de todos los procesos, y buscar a Dios en todos los procesos implicaba también, hermanos, que nosotros lo buscáramos de todo corazón. Recuerda que hablamos de esos 7 pasos, que era buscarlo de todo corazón, buscarlo de todo corazón. Bueno, yo no sé si usted ha estado en alguna angustia, en alguna circunstancia. Sí, seguro que sí. ¿Usted se acuerda cómo ora usted cuando usted está en una situación crítica y caótica? Sí, ¿verdad? Más a todos, ¿verdad? A todos nos pasa. Porque a mí me pasa. Yo no oro tan fervientemente que cuando estoy en una crisis, o estoy en una dificultad, o estoy en una situación tan, ¿verdad?, tan apremiante. No es la misma oración que la oración matutina, o la oración del mediodía, o la oración de todo el día. Cuando uno está en la circunstancia, uno ora fuerte y profundo, hermanos. Hasta se hinca, hasta llora, hasta grita, hasta... Nadie está identificado conmigo. Solo a mí me pasa. Pero es cierto, ¿verdad que sí, hermanos? Bueno, esto es buscar a Dios de todo corazón, como si fuésemos necesitados, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, que así clame mi alma por ti, Señor, en mi necesidad, en mi angustia, cuando estoy angustiado, cuando estoy desesperado, hermano, cuando necesito que Dios me dé una respuesta. Así es buscar a Dios. Hablamos también de eso. Vimos también, usamos el domingo pasado el libro de los Proverbios, que son algunos de los aspectos en los cuales pudimos
fijarnos y poder decir que básicamente hay solo dos caminos en la vida. Hay un camino recto y un camino errado. Hay un camino derecho y un camino torcido. Hay un camino de vida y hay un camino de muerte. Hay un camino por el cual transitan los sabios y un camino por el cual van los necios. ¿Se acuerdan que también vimos que algunos aspectos con respecto a esto, ay qué vacilón, algunos aspectos con respecto a esto, ¿verdad? Bueno, algunos aspectos con respecto a esto es que el plan de Dios es el regreso a la senda antigua. Y el libro de los Proverbios nos habló de cómo nosotros debiéramos de entender los caminos. Y dijimos, hay demasiados textos en solo el libro de Proverbios para poder entender qué es lo que Dios también quería en esto. Vean lo que dice este Proverbio 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al fin es camino de muerte. ¿Cuál es el camino derecho? El camino derecho, hermanos, es el que yo sé que está trazado por la voluntad de Dios. Vean que el camino derecho no es si me va bien o no me va tan bien, si tengo o no tengo. No se define en la Biblia desde el aspecto teológico, doctrinal, que es que las personas que están en Cristo Jesús en la tierra, en el caminar aquí, nos tenga que ir en todo bien. Es más, cuando usted ve los textos sagrados y usted ve las escrituras, nosotros vemos los padecimientos de Pablo, de Pedro, de la primera iglesia perseguida. Y alguien podría decir, qué tonto, los están matando por decir que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Pablo dijo, no, yo también he sido perseguido después de ser perseguidor de la iglesia. Es decir, también vieron el triunfo en medio de todas las cosas, vieron las sanidades, vieron los milagros potentosos de Dios en medio de los procesos. Cuando Jesús estuvo aquí, también en la tierra, vemos a un Jesús que padeció, hermanos, que padeció, que fue también despreciado, que fue señalado, que muchos no le creyeron. Pero la victoria de la senda, la victoria del camino derecho, es entonces entender que nosotros tenemos un lugar en el cielo. Somos parte del reino de los Dios. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, que nosotros todo lo tenemos. Y que lo que tenemos lo tenemos por ganancia, porque Dios hizo una obra perfecta en Cristo Jesús. Y entonces caminar en la senda derecha implica concentrarme y estar en la senda de la voluntad de Dios. Amén. Entonces, cuando vivamos, dice Pedro, cuando ustedes pasen por esa tribulación, esa tribulación momentánea, esas situaciones, dice, ustedes tengan cuidado, porque eso solamente es momentáneo. Eso solamente es un aspecto que va a ir transcurriendo, que va a ir pasando. Amén. Amén. El Espíritu les redarguya, nos redarguya, porque yo tengo que creer esto, hermano, porque si no, uno ve cómo la iglesia empieza a generar patrones conductuales basados en asuntos, hermanos, que de verdad solamente son resultados. Y cuando el resultado no está, la cosa entonces no funciona. Nosotros somos gente que si creemos en que Dios tiene un mejor plan para nosotros, nosotros no creemos solamente en asuntos, hermanos, que son de momento, que son resultados. Nosotros creemos en la realidad. Y la realidad es que Jesucristo lo hizo todo perfecto en su tiempo. Y que nosotros tenemos de Dios lo mejor. Me encantó hoy toda la dirección del Espíritu en medio de la alabanza y la adoración con respecto a la fidelidad de Dios. Me basta su fidelidad. Pregunto, ¿le bastará a usted? ¿Me basta a mí su fidelidad? ¿Me basta a mí? ¿O yo tengo que tener su fidelidad más lo que necesito o que creo que necesito? Porque esa es otra. A veces nosotros pensamos que necesitamos cosas, hermanos. Nuestro Dios es suficiente. Nuestro Dios es suficiente. Suficiente. Él es fiel, hermanos. Siempre fiel, siempre fiel, siempre fiel. ¿Cómo nos cuesta, verdad, hermanos?
A mí me cuesta. Yo peleo la batalla de la fe en esto, porque a mí me cuesta. Pero tengo que arraigarme y cimentarme y decir, Señor, tú eres fiel. Hasta aquí no nos ha faltado el Señor. Amén. Aleluya, hermanos. ¿Qué más vimos? ¿Qué más vimos? Vimos también en los proverbios con respecto a que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. La instrucción, hermanos, es vital en la vida del creyente. ¿Qué otra cosa vimos? Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Entonces pudimos ver a través de todo esto, de toda la instrucción del libro de los proverbios, cómo Dios quiere decir, yo tengo un plan para usted, pero usted necesita ser instruido desde niño. Yo tengo un plan para usted, pero todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero yo soy el que peso el corazón. Yo sé por dónde lo voy a llevar, yo sé por dónde usted tiene que ir. Hermanos, es trascendental entonces que el plan de Dios en medio de todo esto se abra ese espacio y regresemos nosotros a esa senda antigua. Hermano, ¿por qué el énfasis de la senda antigua? Otra vez, reitero, ¿por qué el énfasis en la senda antigua? Porque nosotros debiéramos devolver, hermanos, al reconocimiento de que hemos quizás dejado de practicar aquellas cosas que se nos enseñaron y se nos siguen enseñando en la palabra. Una persona que no ora, una iglesia que no ora, una iglesia que no hace los ejercicios espirituales, una iglesia que no entiende todo el proyecto y el programa en el plan de Dios, es una iglesia que puede sucumbir, hermanos, en medio del tema de la vida. ¿Por qué es tan preocupante esto? Porque los énfasis que se hacen en medio de la comunidad de fe, los énfasis que se hacen a veces, hermanos, no tienen nada que ver con la palabra, ni con la oración, ni con el volvernos de todo nuestro corazón a Dios. Los énfasis son otros, que tienen que ver con edificaciones, que tienen que ver con prosperidad, que tienen que ver con aspectos que están resumidos en la Biblia y que no es que sean mal. No está mal que usted prospere, no está mal que una iglesia prospere, no está mal que una iglesia sea una iglesia gigante, enorme, llena, no está mal. El problema es qué es lo que ha hecho para que esto ocurra, hermano, y qué es lo que nosotros estamos haciendo para que nuestra vida cristiana, nuestra vida como hijos de Dios esté trascendiendo. ¿Hacia dónde voy yo en mi madurez? ¿Estoy yo caminando por esa senda? ¿Estoy yo haciendo lo que tengo que hacer? ¿Estoy listo para decirle, Señor, sí, soy un hombre de oración? Sí, somos una familia intercesora. Sí, somos una familia que damos a la comunidad de fe el servicio. Sí, somos una familia, somos personas que estamos ofrendando, que estamos diezmando, que estamos dando. Sí, somos una familia, somos personas que vamos a la iglesia porque tu palabra nos dice que tenemos que congregarnos. Sí, soy una persona que estoy evangelizando porque tu palabra dice que tenemos que ir por todo el mundo predicando el evangelio. Esas son las cosas que la senda antigua a nosotros nos recuerdan, hermanos. Es el proceder de la iglesia en los principios más fundamentales, hermano. Le subimos a la página de Desconectados el devocional con todo un arduo trabajo. Gracias, Gabriel. A mí me costó un montón meterlo en el drive y al hermano le costó otro montón meterlo en otro. Pero estamos haciendo un esfuerzo porque nosotros creemos que necesitamos, hermanos, empezar a formar en nuestras casas gente que tenga grupos de oración, que usted se compromete en su casa a orar los viernes, hermanos, por lo menos una hora. Que usted y su familia hagan el devocional y se comprometan a orar. Que usted ore solo si no tiene quien, si no con los chiquitos, con el esposo, con la esposa. Si no, hermano, llame a quien sea, a los vecinos, al compañero. Búsquese cualquier medio, orando, orando, orando sin cesar, orando, haciendo ese devocional, hermanos. Amén. Y después, bueno, ustedes van a tener noticias. Estoy esperando porque tuvimos que atrasar una reunión del liderazgo, que la vamos a hacer el 1 de febrero. Que ahí tengo que tirar una directriz también para la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros creemos y este año estamos confiados que Dios quiere y tiene
que hacer en nosotros y producir en nosotros ese plan, hermanos. Ese plan que es para salud, ese plan que es para vida eterna, ese plan que es un entrenamiento para nosotros. Tenemos que ser entrenados en las Escrituras. Ya nosotros no nos va a alcanzar, hermanos, con solamente decir gracias, Señor, por los alimentos en el nombre de Jesús, amén. O ya no nos va a alcanzar, hermanos, para decir, Señor, sáname porque mira cómo me duele. Ya no nos va a alcanzar. Porque la misericordia y la gracia de Dios son suficientes. Pero cuando yo digo no nos va a alcanzar, es porque hay una parte que viene, hermanos. Hay una presión que viene. Satanás no está esperando. Satanás está comiendo familias, está comiendo matrimonios, está comiendo aún esta Costa Rica. Esta Costa Rica está tan degenerada, hermanos. Tan degenerada. Me decía una persona que en algún momento estuvo aquí hace un tiempo y tenía muchos años de no venir aquí. Dice, esto es un desastre. Esto es un desastre, las personas andan casi chingas aquí. Dice, ya no hay pudor, lo dije el domingo pasado, no hay pudor, la gente hace todo lo que sea. Y en las redes sociales usted, hermano, no hay vergüenza. Es decir, si usted quiere tener seguidores, es chinguese. Muy barbareño. Es decir, es un relajo. Y nuestros hijos están siendo cautivos de ese relajo. Nuestros hijos están siendo cautivos de ese relajo. Porque nuestros hijos no nos cuentan todo, pero ellos saben cómo entrar a esas áreas ocultas. Y es verdad. Pregúntenle a sus hijos por el asunto de los paquetes. De los paquetes. Del pack. ¿Verdad? Pregúntenles para que vean que ellos sí saben. Pregúntenles para que ellos sí saben y pregúntenles cómo ingresan. Y hermanos, ni se le ocurra recibir ustedes invitaciones. Yo con todo respeto se los digo. Que ahora ya no es Facebook, que ahora es Instagram. ¿Cómo? Instagram. En Instagram tienen el lujazo de pelarse más que en el otro. Hermano, ¿y por qué digo esto? Porque tenemos que llamar la atención. Nosotros somos una iglesia. Y como iglesia nosotros necesitamos, sin irnos al legalismo, entrar en el patrón conductual de la fe, de la esperanza, del amor, de la gracia de Dios, de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Hermano, no se requiere para ser feliz hacer un poco de cosas que van contra la moral de Dios, que van contra el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo se contrista. Eso es verdad, está escrito. Por eso en la senda antigua tenemos que ir a la revisión de tantas cosas. Hermanos, note esto, hay un plan de Dios y el plan de Dios para un hombre, y hoy quiero que tomemos también en cuenta, como tomamos el domingo pasado a los Proverbios, que hay dos eventos que yo quise escoger. Uno es el evento de Jonás, cuando Dios le dijo por dónde ir, cuál era la senda que él había trazado y lo que Jonás hizo al escoger su senda. Y hay otro aspecto que es el valle de los huesos secos, en Ezequiel capítulo 37, en donde Dios también le habla a un hombre y vean cómo este hombre escogió. Entonces veamos esto con respecto a estas cosas de la vida, como el hombre, como el ser humano, por lo que estoy diciendo también, usted en su escogencia tiene derecho a hacer todo lo que usted quiera, que fue lo que el domingo pasado hablamos. Todos tienen derecho a escoger. Si usted quiere escoger eso, escoja. Si usted escoge la vida o escoge la muerte, usted escoge el camino recto o el camino angosto o el camino ancho, usted lo escoge. Hermanos, nuestros hijos han sido comidos por el diablo y nosotros a veces no nos hemos dado cuenta. Nosotros pensamos que solo por decir es que los insultaron mucho, es que viera que en la universidad me lo desvirtuaron, no, es que en la iglesia no, es que viera que aquí, es que cualquier cosa nosotros, pero pensemos en qué es lo que Satanás hizo. Pensemos si fue que no dimos lo suficiente instrucción, sin condenarnos, porque esto es de valientes, hermano, porque si usted se va a condenar, porque yo me voy a condenar, porque a mí me digan que yo no estoy instruyendo a mi hijo en el camino de Dios, de decir, hermano, yo perdí, porque lo que yo tengo que asumir es de corazón delante de Dios, decir, Señor, lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo, mi ejemplo de vida. Yo no puedo obligar, ni Dios obliga, yo no puedo obligar ni a ningún hijo a que haga lo que yo quiero que haga, pero no, es mi forma. Me está viendo orar, me está viendo ayunar,
me está viendo congregarme, me está viendo estudiar la Biblia, me está viendo en un comportamiento adecuado. Y no tenía por qué Dios ser otro Dios de otro pueblo. ¿Y saben qué, hermanos? No queriendo compartir a Dios, lo hizo un idólatra. Y la idolatría es pecado. Nosotros a veces, hermanos, nos cerramos en nuestras conductas y a veces por eso es que quizás ni evangelizamos. No, ¿para qué le voy a hablar a ese? ¿Para qué le voy a hablar a esa? La verdad es que mientras yo tenga a Dios, no, la verdad es que yo no me voy a complicar la vida. Y usted sabe, y esa mujer, y esa señora, y ese otro, y esa pareja, y no, no, muy complejo. Cuidado, porque eso fue lo que le pasó a Jonás. Jonás deja el camino, deja la senda, porque los prejuicios lo sacaron del camino. Note otra cosa con respecto a Jonás, porque el plan de Dios siempre es regresar. La pregunta es, ¿estás huyendo de Dios? Hermanos, uno aquí abiertamente y en familia, tal vez uno no se atreve a decir, usted está huyendo de Dios. Yo estoy huyendo de Dios. Quizás uno no se anima, hermano. Tal vez no haya tanta veracidad, tal vez no haya tanta calidad de carácter en nosotros, pero huimos de Dios de muchas maneras. De muchas maneras huimos de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos molestamos con Dios? ¿Cuántas veces decimos, no, ¿para qué? Es que yo no entiendo, solo a mí me pasa. Es que si esto es así, no, ya yo me cansé. Decía Nati ahora en la administración, usted se puede cansar, pero Dios no se cansa. Hermanos, el problema no es que usted se canse. Si yo me canso, de verdad, implicaría que yo asuma el reto de postrarme delante del Señor, porque estoy cansado. Vengan a mí los que estén trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Pero mi cansancio, y muchas veces el cansancio del ser humano, lo que hace es evadir a Dios, salirse de Dios. No, yo no voy a volver a la iglesia, no, ¿para qué le voy a orar más? No, ¿para qué voy a leer la Biblia más? Eso es huir de Dios. Es que no, es que es muy difícil, es que no, es que todo me desanima, o todo le encuentro una excusa. No, hoy no por esto, mañana tampoco por lo otro, no, porque después, no, hasta que después. Hermanos, eso es huir de Dios, eso es huir del camino, eso es huir de la senda que Dios quiere trazar sobre nosotros. Jonás se levantó para huir a Tarsis. Hermanos, otro de los aspectos, tengo que entenderlo y declarármelo así, es mi plan o el plan de Dios. Nosotros tenemos que entenderlo de esta manera. Vean lo que pasó con Jonás en el capítulo 3, en el verso 10, hermanos. Vamos ahí, capítulo 3, verso 10 y el 4 al 2. ¿Listos? Va a sus Biblias. Dice, y al ver Dios lo que hicieron y que se habían apartado de su mal camino, también Él se arrepintió de hacerles el daño que les había anunciado y desistió de hacerlo. 4:1. Pero Jonás se quedó muy disgustado y se enojó. Entonces oró al Señor y le dijo, y bien, Señor, no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra. Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Yo sabía, yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal, y así ese Dios no me gusta. No lo quiero. Yo sabía. Por eso es que hay muchas personas en medio de los núcleos familiares, en medio de las crisis familiares, hermanos, y uno aconseja, y cuando usted les dice, no, perdone a ese hombre, a ese, tengo que perdonarlo, sí, porque Dios lo perdonó. Es que ese Dios no me gusta. Matarile erilerón. Ese Dios no me gusta. El Dios que me manda a ser misericordioso y clemente. El Dios que me manda a decir perdone. El Dios que me manda a decir ame a pesar de. El Dios que me manda a decir corra a la otra milla, ame, abrace, perdone. Ese Dios no me gusta. Vean lo que le pasó a Jonás, hermano. Y Jonás entonces, hermanos, describe mucho de lo del creyente que se desvía del camino. Hay que ver si usted está huyendo o yo estoy huyendo de Dios. Hay que ver si yo estoy aceptando la voz de Dios. Dios le dijo a Jonás, levántate y ve a Nínive.
El Señor a nosotros nos está diciendo: iglesia, centro de enseñanza y discipulado, levántate y tengas tiempo de oración. Levántate, iglesia, busquemos la santidad. Levántate, iglesia, busquemos la oración, busquemos el ayuno. Levántate, iglesia, busquemos evangelizar. Levántate, iglesia, hagamos grupos en las familias, que oremos, que estemos haciendo devocionales. Levantémonos en el nombre de Jesús. Y en el cielo hubo silencio como por media hora. Pese eso que estoy diciendo, el amado. Vean lo que le pasó a Jonás y vean lo que nos puede pasar a nosotros si nosotros no entendemos esto. Y yo quiero que usted anote eso, que usted, hermanos, vuelva a oír este compartir. Vean a Jonás. Jonás, lo primero que le pasa a alguien que está huyendo de Dios, a alguien que no encuentra y no entiende que Dios le dijo: levántate y vea a un lugar X, es frustración. Es lo primero en lo que la persona cae. Jonás entró en frustración. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás. Lo molestó. Yo sabía, ¿para qué me va a mandar a mí a hacer aquí el papel de ir a Nínive cuando yo sé que usted los va a perdonar? Por eso yo sabía. Eso es cuando nosotros decimos: Señor, es que yo sabía, ¿para qué voy a orar? Yo sabía. ¿Y qué importa si la voluntad de Dios, el plan de Dios es mejor? El plan de Dios es mejor. El plan de Dios es lo mejor que a usted y a mí nos puede ocurrir. Pero caemos en frustración. ¿Cuánta gente hay frustrada en iglesia? La frustración, es un cambio de planes, lo molestó mucho. Lo molestó tanto, hermanos, que después de la frustración es como un crescendo ahí, es como una forma, nótelo. Lo segundo que le ocurre a alguien después de la frustración es que se enoja. Molestó mucho a Jonás, lo acabamos de leer, pero Jonás se quedó muy disgustado y se enojó, estaba frustrado. Lo tercero que le ocurre a una persona que no oye cuál es el camino a la senda antigua, cuál es el plan de Dios, es que lo tercero que le pasa es que entra en autocompasión. ¿Aló? Pobrecito yo, Señor, no es esto lo que yo le decía cuando aún estaba en mi tierra, Señor. Si yo doy, yo oro, yo diezmo, no es esto lo que yo le decía, Señor. Autocompasión, entonces le reclama al Señor: Señor, ¿y dónde está usted? Estoy harto, ya no quiero orar, no voy a orar. Yo no vuelvo a la iglesia. Esto es huir. Esto es no entender el camino a la senda antigua. Amados, es tiempo de que reflexionemos como iglesia, como comunidad de fe, a la autocompasión. Ay, Señor, vea, Jonás, por eso me apresuré a ir a Tarsis. Yo sabía, que tú eres un Dios clemente. Cuidado, amados hermanos. Mire lo cuarto en lo que entra una persona que huye de Dios o que no entiende el camino de la senda antigua. Entra en un estado, hermanos, que ya esto lo declararon enfermedad. Y para mí es otra cosa: depresión. Entra en un estado depresivo. Y el estado depresivo en el que entra da lugar a lo otro, a lo quinto, el suicidio. El profeta de Dios listo a suicidarse. Aleluya. Hermanos, estas frases son frases que se han pronunciado en las iglesias y se han pronunciado en familias cristianas, y esto no está bien, porque es todo el evento de eso. Señor, te ruego que me quites la vida. Señor, es mejor que yo me vaya, es mejor que me quite la vida antes de estar en esta situación. Vean en ese texto, en 4:3, ¿qué dice? Leámoslo juntos. 1, 2, 3. Ahora, Señor, te ruego que me quites la vida, pues prefiero morir a tener que vivir así. Hermanos, ven el estado de depresión. Ven el estado de descomposición de alguien que no traza el camino. Mucha gente en la iglesia del Señor camina así, hermano. Viven enojados, viven frustrados, son autocompasivos. Nos minimizamos tanto, hermanos. Nos minimizamos tanto. Hermano, nosotros somos un potencial en las manos de nuestro Señor. Nosotros tenemos
Hay poder de Dios en nuestra vida. Hay autoridad espiritual. Nosotros somos hijos del Rey, declarados hijos de Dios, con una herencia en gloria. Y si aquí estamos pasando momentos difíciles, momentos de situaciones adversas, también tiene derecho usted a llorar, pero limpiarse las lágrimas y en el nombre de Jesús levantarse. En la noche dura el llanto, en el día usted se levanta en el nombre de Jesús de Nazaret, porque si no nosotros caemos en este estado, en un estado de frustración, en un estado de enojo, en un estado de molestia, hermanos, en un estado de descomposición tal, hermanos, que el enojo, la frustración, la autocompasión, yo oigo emisoras cristianas y yo oigo las oraciones. Oren por mi y usted, depresión, oren, autocompasión, oren por enojo, oren por, ahí va, hermano. Y no es que esté mal, amados, sí me doy a entender. No es que esté mal, yo podría estar enojado, yo podría estar frustrado en algún momento de mi vida, yo podría estar desconcertado, sí, a mí me pasa también, pero tengo que entender que el recurso de Dios es volverme a Él y decir: Señor, tú lo sabes, muéstrame la senda, muéstrame el camino, muéstrame, porque soy débil, porque me enojo, porque cuando estoy enfermo me asusto. Muéstrame, Señor, qué tú tienes, qué quieres que yo haga, cuál es la senda, cuál es el camino, Señor. Y vuelvo ahí arrepentido en el nombre de Jesús. Pero la mayoría de personas se enojan con Dios y se van. Y le echan la culpa a la iglesia, y le echan culpa al pastor, y le echan la culpa al presidente, y le echan la culpa a Raimundo y a todo mundo. Y eso no está bien. Ahora, contrario a esto, vemos, y quiero que vayamos a Ezequiel. En el capítulo 37, porque cuando usted oye la voz de Dios y yo oigo la voz de Dios, es necesario atender a ciertas cosas. Vea todo lo que le pasó a Jonás. ¿Qué se me hizo? Ese es un texto bastante conocido. La mano del Señor, dice, la mano del Señor de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Note aquí Ezequiel en esta narración, cuando el profeta es llevado en medio de una visión. En 37:1 dice: la mano del Señor vino y se posó sobre mí, y el espíritu del Señor me llevó hasta el valle que estaba lleno de huesos secos y me puso en medio de este valle. Ahí está la dirección de Dios. El Señor lo lleva en el espíritu, y el Señor ha prometido hoy que nos lleva en su espíritu, porque el Espíritu Santo se nos dio para que nos guiara toda la verdad. Por eso yo le digo, hermano, estudiar la Biblia, ser inteligente, no tiene nada que ver con capacitación, tiene que ver con la conducta de recibir por fe que Dios por su Santo Espíritu me guía a mí a toda verdad. Yo soy inteligente porque el Espíritu Santo habita en mí. Amén. Aleluya. Y yo puedo discernir a Dios, no por lo que sé, porque su Espíritu Santo me guía a toda la verdad. Y vea lo que el Espíritu lo hace, lo lleva. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo vino esta visión? Porque la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó Jehová en el espíritu, hermanos. Es decir, que la mano de Jehová viene sobre nosotros y nos hace y nos lleva. Y nos lleva a un lugar para que hagamos algo. Nos pone sobre el camino, nos pone sobre la senda que Él quiere que nosotros vayamos. Hermano, usted sabe cuál es la senda que usted tiene que seguir. El Señor es suficiente para decirle a usted por el Espíritu Santo y por la palabra cuál es la senda, qué es lo que usted tiene que hacer. Y nosotros necesitamos ser muy obedientes para recorrer ese camino, para recorrer esa senda. ¿Cómo vino la visión? Porque la mano del Señor vino. Ahora, note algo y notemos algo, hermanos. Porque dentro del plan de Dios hay una pregunta escudriñadora. Y esa pregunta aparece inmediatamente en el verso 3 del capítulo 37. Vea lo que pregunta. Estamos ahí, amados, ya vamos terminando. El Señor me preguntó,
hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? Es una pregunta escudriñadora. Hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos? ¿Pueden vivir estos huesos? Esa es la pregunta. La pregunta es si usted y yo podemos creerle a Dios por el milagro. La pregunta es si nosotros de verdad podemos descubrirnos y escudriñar y decir, Señor, de verdad, si tú lo dices, si tú lo haces, si tú me llevas, si tú me guías, si tú me tienes aquí, hasta aquí, Señor, es porque tú tienes un plan y tu plan es perfecto. La pregunta escudriñadora es esa. Esa es una pregunta que puede solo, hermanos, de verdad impactar a esos cuyos ojos se han abierto para ver la tremenda necesidad de la vida espiritual. Por eso el llamado es a la oración. Por eso el llamado es a los ejercicios espirituales. Por eso el llamado es a que nosotros seamos de verdad íntegros en nuestro caminar cristiano. Por eso el llamado es al testimonio. Por eso el llamado es a la santidad. Por eso el llamado es volver a la senda, a la palabra del Señor, a las estructuras de la escritura en los principios. Porque esta pregunta puede solo impactar a aquellos cuyos ojos se han abierto. Ahora, note lo que dice. Hay una respuesta que es reflexiva. ¿Qué fue lo que él respondió? Y respondió, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Cuánto nos animamos a decir hoy, Señor, tú lo sabes? De mi situación, Señor, tú lo sabes. ¿Cuál es tu crisis? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuáles son las cosas que usted tiene que decidir? Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Hermano, porque no está mal decirle lo que usted quiere. Pero yo creo que es sabio agregar, Señor, tú lo sabes. Porque verás todo lo que yo quiero, hermanos. Es una cosa, es una lista interminable. Pero yo estoy aprendiendo a decirle, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Tú lo sabes todo. Esa es una cosa que está muy en mi boca y mi corazón. Me sale aquí, Señor, tú lo sabes. La iglesia, Señor, sí, tú lo sabes. La situación financiera, sí, tú lo sabes. Mi situación, tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes. Yo quisiera esto, Señor. Yo quiero esto, yo quiero aquí, yo quiero allá, yo quiero que estoy. Yo sueño, porque los sueños no se venden. Los sueños no cuestan. Los sueños son solo eso. Pero yo digo, Señor, tú lo sabes. Y puedo soñar, iglesia. Podemos soñar. Podemos pedirle al Señor. Pedid, se os dará, medida buena, apretada. Pidámosle a Dios. No es un problema pedirle a Dios con corazón sincero. Señor, sáname. Señor, necesito estas finanzas. Señor, un trabajo. Señor, que la iglesia crezca. Señor, que la santidad me inunde. Señor, eso no es el problema. El problema es que cuando yo pida, tenga la certeza en mi convicción de mi corazón que el Señor, tú lo sabes todo. Vean aquí Ezequiel, porque los huesos se referían a toda la casa de Israel. Y como nación estaban desparramados sobre el valle abierto en todo el mundo y separados, hueso de hueso y muy secos, hermanos. Ahora, pero llegará el momento en que el aliento del Espíritu de Dios soplará sobre ellos y se levantaron sobre sus pies y un ejército sumamente grande. Pero fue a la respuesta de este hombre. Tú lo sabes todo, Señor. Tú lo sabes todo. Hermanos, una respuesta reflexiva, responder al Señor, tú lo sabes. Solo Él podía saberlo porque solo Él podía hacerlos vivir. Hermanos, la ciencia, el arte y todas las filosofías de los hombres carecen de remedio para el alma muerta. El pecado seca por la iniquidad. Pero el Señor todo lo sabe. En esta respuesta reflexiva, que es la que yo hoy tengo que proponérmelo, y poder salir esta mañana de aquí, amados, y decirle, Señor, en mi situación, en mis decisiones, en lo que soy como persona, como individuo, como hombre, como mujer, como joven, como adulto, como niño, como servidor, tú lo sabes. Tú lo sabes, Señor. Tú sabes. Dice, no ha salido la palabra de nuestra boca y Él lo sabe todo, hermanos. Confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor por la guianza del Espíritu. Confiemos en el Señor por las cosas que Él nos dice a través de las Escrituras, amados. Confiemos
Este es un año para confiar en el Señor, para entender que su fidelidad es para siempre, que Él no nos va a dejar. Hermano, tal vez yo no voy a tener todo lo que quiero, pero yo tendré todo lo que necesito. Aleluya. ¿Podemos repetir eso? Digámoslo como oración. Señor, yo tal vez no tendré todo lo que quiero, pero yo tendré todo lo que necesito. Tú lo sabes todo.